y enseñe tu amor. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo que desde arriba venga a mí, una palabra de Dios. La creación testifica de tu majestad, por lo bello del cielo, la tierra y el mar. Dulce es la fragancia de cada estación, es única cuando alaba a Dios y le canta. Indecibles, incontenibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor. Inmensurable Dios, sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti. Inmensurable Dios, ¿quién le ha dicho a los rayos en dónde caer? O a la nieve cómo debe de descender. ¿Quién le ha dicho al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta de su diaria labor? No lo comprendo. Indecibles, incontenibles, tú llamas a cada estrella tu nombre, Señor. Inmensurable Dios, sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti. Inmensurable Dios, ¿quién le ha dicho al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta de su diaria labor? Indecibles, incontenibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor. Inmensurable Dios, oh, incomparables, invariables, es todo mi corazón y me amas igual. Inmensurable Dios, inmensurable Dios. El versículo del día. Versión Reina Valera para el Salmo 61, versículo 1 al 3. Oye, oh Dios, mi clamor y mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Versión aramea, Salmo 61,
del versículo 1 al versículo 3. Oh Dios, escucha mi clamor y presta atención a mi súplica. Con ansia en mi corazón te invoco desde los confines de la tierra, porque me pusiste sobre una roca y me confortaste, porque tú has sido un refugio para mí, un elevado baluarte delante de mis adversarios. Dios siga bendiciendo a todos nuestros televidentes, aquí dispuestos una vez más a hacer entrega a todos ustedes a una nueva edición de su programa Un Llamado al Sediento. Siempre nuestras oraciones para que sea de bendición estas programaciones y que ustedes puedan recibir ese estímulo en su fe, que puedan recibir y todos podamos recibir también, porque no solamente son ustedes como receptores, sino también nosotros como emisores recibimos de la bendición del Señor, y que podamos cada día valorar lo que Dios nos da, que podamos cada día abrir nuestro corazón para que esas bendiciones no caigan en tierra, sino que caigan en una buena tierra, no caigan en una mala tierra, sino en un buen lugar para que pueda germinar esa semilla de Dios y podamos pues fructificar para la gloria del Señor. Seguimos compartiendo con todos ustedes esas hermosas alabanzas. No se aparte de nuestra sintonía, porque seguiremos compartiendo grandes y maravillosas bendiciones. Quizás ya no lo pueda hacer, tal vez muera la esperanza de ver un nuevo amanecer. Quizás mañana no será, tal vez ya no haya tiempo. Hoy le daré lo mejor de mí. Por eso hoy yo le daré mi mejor adoración. Le cantaré tal vez muera la esperanza de un nuevo amanecer. Quizás mañana no será, tal vez ya no haya tiempo. Hoy le daré lo mejor de mí. Por eso hoy yo le daré mi mejor adoración. Le cantaré mañana no será, tal vez ya no haya tiempo. Hoy le daré lo mejor de mí. Por eso hoy yo le daré mi mejor
Pensamientos imborrables. No es tu actitud, sino tu actitud la que determina tu altitud. No es tu aptitud, sino tu actitud la que determina tu altitud. Allí vemos ese precioso pensamiento. Nosotros, si queremos elevar nuestra vida a grandes alturas, debemos considerar bien cuál es la actitud que asumimos. Hay una diferencia entre la actitud con P y la actitud con C. La actitud con P tiene que ver con lo que nosotros nos consideramos actos para hacer algo, mientras que la actitud con C tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras posiciones ante la vida. Así que debemos nosotros siempre, como dicen por allí, pues a mal tiempo buena cara, tratar siempre de ser positivos, de más si nosotros creemos en Dios, mirar la vida desde un punto de vista positivo a través del lente de la fe, de creer que las cosas se pueden lograr y de creer que el esfuerzo traerá fructificación a nuestra vida. Así que no se deje de caer, no se detenga ante las metas que se pueda trazar en la vida, sino que, como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, pero toma siempre en consideración la palabra de Dios, lo que está escrito en este libro de la ley, y todo te saldrá bien, todo lo que hagas será prosperado. Escogiendo la mejor parte. Exquisito segmento para todos aquellos que amamos la palabra del Señor, porque tenemos unos minutos para reflexionar en este precioso raudal de bendiciones como es la palabra del Señor. Quisiera invitarles a ubicarnos en el primer libro de la Escritura, me refiero a Génesis, capítulo 41 y el versículo número 14, que dice de la manera siguiente: Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. El tema del día de hoy: abriéndonos a lo nuevo de Dios. Cuando nosotros permitimos que Dios sea nuestra guía, el camino se nos hace un camino lleno de desafíos, de adversidades, de muchas cosas que cambian repentinamente, y finalmente para nosotros poder alcanzar el triunfo o el éxito. Porque si nos dejamos conducir por Dios, esto quiere decir que Dios va delante de nosotros diciéndonos o orientándonos cuál es la vía que debemos tomar, y no solamente la vía, sino también la postura que debemos asumir ante este viaje de la vida. Cuando nosotros analizamos un poco algunos personajes de la Biblia, por ejemplo, Josué, ese gran guerrero, es un vivo ejemplo de lo que yo acabo de decir. Lo que estoy diciendo, que para Josué fue importante la actitud que asumió durante ese viaje que él tuvo, lleno de desafíos, de adversidades, de dificultades. Y la actitud en la vida de este varón, de este hombre, fue sumamente importante. Y hablo acerca de la actitud con C, que más que de la actitud con P. Vamos a marcar una diferencia entre estas dos palabras que se escriben parecido, pero tienen un significado diferente. Por ejemplo, la actitud con P viene de la palabra acto, es decir, son las capacidades que nosotros debemos tener para el buen desempeño de algo. Y mientras que la actitud con C tiene que ver con el ánimo, es decir, es el buen ánimo que nosotros asumimos ante las cosas, y el ánimo es la que nos lleva a la acción o nos lleva a la inacción, o sea, el ánimo o el desánimo, o nos lleva a accionar o nos lleva a no accionar o a no emprender nuevas cosas en la vida. Quiero analizar juntos con todos ustedes dos ejemplos bíblicos de personas que se vieron rodeadas de muchas cosas difíciles, de muchas cosas adversas, pero también los vemos a través de la historia o la biografía de ellos vencer, los vemos superar las barreras, superar los obstáculos, y hacemos bien en considerarlos porque sé que va a ser de mucho estímulo, sé que va a ser de mucha motivación
para cada uno de nosotros. Seguramente entre nuestros televidentes habrá muchas personas que a lo largo de su vida han sufrido grandes adversidades e incluso grandes pérdidas, pero hacemos bien en poner atención a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de vivencias como las que acabamos de mencionar? El primer ejemplo que yo quiero compartir con ustedes, me refiero es al apóstol Pablo, y quisiera ubicarme en el libro de los Filipenses para leer algo acerca del apóstol Pablo. La primera lectura, porque vamos a tener varias lecturas, se encuentra en el capítulo 3 de Filipenses, capítulo 12 al 14. Fíjense lo que dice aquí este gran hombre de Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vemos acá el ejemplo notorio del apóstol Pablo. No todo en la vida a nosotros nos sale bien. Hay muchas cosas que no nos salen como nosotros queremos o no nos salen como nosotros las hemos planificado. Sin embargo, aunque nosotros tenemos estas vivencias que a veces nos dejan un agotamiento en el ánimo, lo que podemos hacer, porque no podemos cambiar las circunstancias muchas veces, no podemos cambiar a las personas que están alrededor nuestro, pero sí podemos ajustar nuestra actitud ante lo que nos sucede, que es lo que nos está transmitiendo el apóstol Pablo. Él dice, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa yo hago, dice el apóstol, que él prosigue hacia adelante, es decir, él sigue avanzando, él sigue peleando o batallando para alcanzar aquello de lo cual se ha propuesto alcanzar, y no se deja. Dice que el pasado o lo que sucedió él lo deja atrás y él se extiende hacia el futuro, hacia lo que tiene hacia adelante. También hay otro versículo en el capítulo 4 de ese mismo libro, en el versículo número 11 al versículo número 13, que dice de la manera siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese lo que nos está diciendo el apóstol, y no solamente quiero hacer referencia a este versículo, sino finalizando con la lectura del versículo 4 que dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. El apóstol estaba escribiendo esta carta estando preso, estando en la cárcel. Sin embargo, a las personas que le iban a visitar, él les decía que se regocijaran. Si nosotros pensamos un poco esto así fríamente, podemos decir que el que menos debería estar regocijado era el apóstol Pablo por la condición o la situación por la que él estaba pasando. Él debería estar llorando, él debería estar lamentándose, podría estar echándoles las culpas a cualquier persona, pero no lo hizo. Él decía que él había aprendido a vivir según las circunstancias que le venían, según lo que la vida le presentaba, que es lo que estábamos diciendo hace un momento atrás. Las cosas no siempre nos salen como queremos, las cosas no salen siempre como las hemos planificado. A veces las planificamos de una forma y nos salen diferente. Entonces, como nosotros no podemos cambiar a la gente, no podemos cambiar muchas veces las circunstancias, lo que tenemos es que ajustar nuestra actitud a lo que estamos viviendo o a lo que está pasando. Y el apóstol dijo que él sabía vivir en abundancia, pero también sabía vivir en escasez. Una de las cosas que nos golpean duramente es cuando hay escasez de ciertas cosas en nuestras vidas, cuando no logramos o cuando no tenemos. Una de las cosas que nos golpean es vivir humildemente, es vivir sin algunas cosas materiales. Sin embargo, el apóstol, nosotros lo vemos que él le da una recomendación a los filipenses, pero esa recomendación también es para nosotros: regocijaos en el Señor. ¿Qué nos puede impedir a nosotros gozarnos en Dios si Dios es el centro de nuestra vida? Ni, dijo el mismo apóstol, ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ni nada que pueda
nada puede hacer separación del amor de nosotros hacia el amor de Dios. Y la misma palabra nos dice que el amor de Dios se lleva, porque el que teme lleva en sí castigo, pero el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Cambiar a las personas. Usted no puede cambiar a las personas que están en su entorno. Cambiar las circunstancias, a veces no podemos cambiar ciertas circunstancias, pero sí podemos seguir el ejemplo o la recomendación que Pablo nos da. Primero vemos que Pablo permitió que el Señor lo ayudara. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza las da el Señor independientemente de lo que podamos estar viviendo. Pérdida de un ser querido, pérdida de un trabajo, pérdida de algún bien material o qué sé yo, qué nombre puede tener lo que usted pueda estar pasando. Pero permitámosle al Señor que Él nos ayude, permitámosle al Señor que Él nos dé la fuerza para nosotros afrontar eso que no nos gusta. En segundo lugar, el apóstol Pablo dejó atrás el pasado, dejó atrás lo que ya había sucedido. Nadie puede cambiar el pasado se quedará como sucedió, no se puede cambiar. Y en tercer lugar, nosotros vemos que el apóstol deja atrás el pasado, pero también se enfocó hacia el futuro, hacia lo que venía. Hay gente que por lamentar lo que sucedió en un pasado, no disfrutan su futuro o no disfrutan tampoco su presente. Entonces, sigamos el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Vamos a un segundo ejemplo y nos volvemos allí la lectura inicial, en Génesis capítulo 41, hablando acerca de José, que es el segundo ejemplo que queremos tocar. Génesis 41, versículo número 14, dice, entonces Faraón envió a llamar a José, lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Vamos a meditar un poquito en la vida de este personaje. La vida de este personaje, aquellos que han leído la Biblia, y si usted no la ha leído esta historia, yo le invito a que usted la lea. Está en los primeros capítulos o en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, allí en capítulo 41, pero ya desde antes la Biblia comienza a hablar de este personaje. Fue la primera historia que yo pude conocer de la Biblia y la primera vez que la escuché me conmovió profundamente, y aun cuando han pasado muchos años, esta historia me sigue conmoviendo y sigue siendo de ejemplo para mí. Vemos que la historia de este muchacho, de este hombre, desde joven, fue muy dura, porque fue blanco de envidias. Primeramente, sus hermanos le envidiaron profundamente desde que estaba pequeño, porque su padre lo amaba de una manera especial. Lo envidiaron tanto hasta el punto de venderlo como un esclavo, y fue llevado hacia otro país o hacia otras culturas, hacia otros lugares, a causa de lo que sus hermanos habían hecho. También vemos que durante toda su vida, en muchas oportunidades, fue acusado injustamente hasta el punto de ser llevado a la cárcel. Paró en la cárcel a causa de falsas acusaciones en contra de las personas. Es decir, José tenía miles de razones para llorar, tenía miles de razones para querer estancarse, para resignarse a ese tipo de vida o incluso hasta amargarse o frustrarse con lo que estaba viviendo. Pero no hizo ninguna de estas cosas. Vemos que José, todo lo contrario, se aferró a Dios y en medio de las circunstancias buscó a Dios y tenía una esperanza bastante viva, y era que él esperaba que Dios cambiara el plano de su vida, que Dios hiciera una transformación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo que no solamente nosotros podemos alabarle, orar, sino que Él puede cambiar nuestras circunstancias y cambiar nuestro corazón. Continuamos con este precioso tema de estudio, abriéndonos a lo nuevo de Dios, porque siempre Dios hace cosas nuevas y buenas, porque todo lo de Dios es bueno, es perfecto, pero debemos tomar conciencia que debemos abrirnos, que debemos dar lugar a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, quiere hacer en nuestras comunidades,
o quiere hacer en nuestra sociedad, porque puede que no le abramos la puerta al Señor, como dice Apocalipsis, aquí yo toco y llamo, si alguno abre, entraré a él. Es decir, Dios a veces o muchas veces procura el cambio en nuestras vidas, pero nosotros, cada uno, debemos dar apertura, debemos permitir que Dios haga lo que Él quiera, porque siempre lo de Dios es lo perfecto. O sea, estamos estudiando dos casos. El primero, el apóstol Pablo, que ya lo hemos considerado, la forma como él enfrentó las cosas difíciles que le tocó vivir. Primero confió en Dios, se fortaleció en Dios. Segundo, dejó atrás el pasado. Y tercero, lo vemos entonces extendiéndose hacia el futuro. Igualmente José, que tuvo un pasado bastante difícil, envidiado por sus hermanos. José es el segundo ejemplo que estamos considerando, envidiado por los hermanos, vendido como un esclavo, llevado a la cárcel injustamente, acusado, calumniado. Tenía miles de razones para vivir postrado, sintiéndose culpable o sintiéndose frustrado o reclamándole a Dios: Dios mío, ¿por qué permitiste esto? Si yo te sirvo, si yo te busco, si yo desde mi juventud o desde mi infancia he tratado de hacer las cosas correctamente y mira todo lo que me pasa. Pues él no se estancó allí, sino que José siguió haciendo las cosas que debía hacer, siguió actuando correctamente, aunque no le pagaban bien, aunque no le reconocían el bien que él hacía. Sin embargo, él esperó en Dios, se aferró a Dios, tuvo esa esperanza de que en algún momento Dios iba a presentarle una oportunidad para que él cambiara su vida y a su vez cambiara la vida de otras personas. Vemos entonces a Faraón en ese versículo que hemos tomado, donde le dice a José de una manera bastante enfática que lo envió a llamar. Y cuando Faraón manda a llamar a José, entonces dice que lo apresuraron de la cárcel. Fíjense dónde estaba José, en la cárcel, y de la cárcel pasó a palacio. Pasó a hablar con el hombre más importante del imperio de aquel entonces y era el imperio más importante del mundo. Pero ¿dónde estaba José? Estaba en la cárcel, estaba allí injustamente, pero precisamente entonces Dios permite que Faraón llame a José para que hubiese un cambio en su vida. Dicho de otra manera, podemos decir que Faraón es tipo de Dios en este pasaje, donde Dios también nos manda a llamar apresuradamente para que salgamos de nuestro pasado, haya sido bueno o haya sido malo. Debemos muchas veces salir del pasado o deslastrarnos del pasado para enfocarnos hacia un futuro, hacia un camino que Dios está abriendo mucho mejor que en el que ahora estamos. Entonces fíjense que José asume una actitud correcta. Siempre lo hemos dicho, lo importante no es lo que nos pasa, lo más importante es la actitud con la que asumimos las cosas que nos suceden o nos acontecen. José dice que se apresuró porque lo apresuraron y él estuvo de acuerdo en ir rápidamente. Se afeitó, es decir que como los hombres se afeitan la parte de la cara, se afeitó, se quitó todo, se puso una buena presencia y además mudó sus vestidos, y entonces para poder presentarse ante Faraón, es decir, los años del dolor, los años de sufrimiento que le había pasado, habían llegado a su final, se habían acabado, sencillamente porque Dios así lo había decidido, de que entonces ahora José tenía que pasar a un nuevo nivel. José tenía que pasar a un ciclo nuevo que estaba siendo permitido por Dios. Hay cambios que suceden en nuestras vidas o cambios que suceden en nuestro entorno donde son producidos a veces por los seres humanos, por los hombres, pero hay otros cambios que son producidos por Dios. Y cuando los cambios son producidos por Dios, nosotros debemos abrirnos a esos cambios y dejarnos conducir por el Señor. Es decir, José tuvo la misma actitud del apóstol Pablo. Primeramente, él esperó en Dios, confió en Dios, dejó atrás el pasado, no se puso a recordar el pasado, no se aferró a ese pasado tan difícil que le había tocado vivir y le dio un buen recibimiento a lo que Dios estaba haciendo nuevo en su vida. ¿Cuántas personas que me están viendo y tal vez se identifican con esta historia que estamos tocando en el día de hoy? ¿Cuál será la parte de la historia suya? ¿Qué
es lo que usted ha vivido. Debemos nosotros, o usted y yo debemos confiar en Dios. Deje atrás el pasado. Tal vez usted ha estado, su pasado es una especie de cárcel de cosas negativas, ha hecho del pasado como una cárcel de cosas negativas que te han sucedido y eso no te ha dejado avanzar para poder tomar lo nuevo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te ha pasado? Una relación que no funcionó, una carrera, un título que no pudiste alcanzar, no lo lograste, alguien fue injusto contigo, alguien habló mal de ti, produjo heridas en tu corazón, en tu vida, te causó profundo sufrimiento, tal vez alguien abusó de ti físicamente o posiblemente alguien abusó de tus derechos. No sé lo que usted haya podido pasar, pero sea lo que sea, yo quiero decirte que Dios quiere que entres a una nueva etapa en tu vida, pero debes darle lugar a Dios, porque sin Dios no lo podemos lograr. Pienso que todos los venezolanos estamos siendo llamados a entrar en una nueva etapa con Dios, de dejar el pasado y de podernos enfocar hacia el futuro que Dios nos está diciendo. No importa lo difícil que la podamos estar pasando, en Dios nosotros podemos decir que tenemos un horizonte nuevo, tenemos nuevas oportunidades. Dios siempre tiene una salida para todas las cosas. Nosotros muchas veces no encontramos las salidas a los problemas, pero en Dios siempre hay una salida. Pero en medio de esa búsqueda de la salida, debemos buscar a Dios para que Él nos ilumine la mente. Quiero leerles un versículo para ir terminando, de esas cosas que Dios siempre quiere hacer y que a veces nosotros no entendemos a Dios, porque Dios siempre habla, pero el problema no es que hable, sino el problema es si nosotros entendemos el lenguaje de Dios. A veces Dios habla a través de las circunstancias, como puede hablarnos a través de una profecía o nos puede hablar a través de la palabra. No importa en sí la forma como Dios nos hable, lo más importante es poder comprender al Señor en lo que Él nos está diciendo, porque Dios tiene buenos pensamientos para con cada uno de nosotros. Isaías 43, versículos 18 y 19, dice de esta manera: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Venezuela, no temas si tú tienes por guía a Dios. Pongamos a Dios en el lugar que le corresponde estar en nuestro destino y no debemos dar lugar al temor, sino lugar a la confianza en Dios. Pero debemos volvernos a Dios con todo nuestro corazón para confiar que Él hará algo nuevo. Acuérdese que José de la cárcel pasó hacia palacio. Nadie se hubiese imaginado un cambio de esta magnitud, pero Dios lo tenía en su programación. Nadie se lo hubiese imaginado de ninguna manera, pero Dios hace cosas que nos siguen sorprendiendo, que debemos entonces confiar de que Dios nos dará un horizonte nuevo y diferente como el que nosotros estamos pensando. Abrámonos a lo nuevo de Dios. Dios quiere hacer cosas nuevas, dice el libro del profeta Isaías. Él quiere hacer cosas maravillosas en medio de nosotros. La pregunta es, ¿le permitiremos a Dios hacerlas? Depende de nosotros si lo ponemos como guía o si no lo ponemos como guía. Así que yo les dejo este pensamiento para que todos reflexionemos en él y nos despedimos con esta preciosa alabanza al Señor. Será entonces hasta una próxima edición. Dios les continúe bendiciendo. Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi huésped.
Yo quiero estar para escuchar tu voz, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir, solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Te adorando, a ti mi buen pastor. Donde haya necesidad y enseñe tu amor. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición.